Hola, hoy hablaremos de los sistemas históricos de organización económica y las corrientes del pensamiento económico. Hablaremos del feudalismo. El feudalismo fue un sistema político, social y económico de la Edad Media que se formó en Europa Occidental luego del Imperio Carolingio entre los siglos IX y XIII. Este sistema se basa en las relaciones personales entre el señor feudal y su vasallo. Esta fue una etapa fundamental en el desarrollo histórico de la sociedad, el cual abarcó un largo periodo. En cuanto a las características del feudalismo, la economía era de base rural, teniendo como base principal la agricultura, aunque también trabajaban la ganadería y las artesanías. La base de la riqueza dependía de la extensión del terreno. El que tuviera más tierras tenía más poder. No había comercio por la poca producción. Esta estaba destinada solamente para el consumo propio. Era muy limitada. No había circulación de monedas, el sistema social era cerrado, ya que solo satisfacía las necesidades del feudo, pero no podía ascender socialmente. Si hablamos del origen del feudalismo, desde la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del imperio disminuyó de manera rápida. Fue cuando Europa empezó a dividirse en varios reinos débiles. Es cuando inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de vikingos. Estos venían del norte de Europa, magiares venían de estepas asiáticos y los sarracenos, que eran piratas del Mediterráneo. Es así como nace el feudalismo, en el que el rey necesita de carácter urgente de los nobles para estabilizar el reino y a cambio de esto le da unas tierras, les cede tierras a ellos. Todo esto provoca un nuevo sistema estamental, el cual se divide en 3 estamentos: nobleza, clero y campesino. Nobleza, que defiende a la población; campesino, produce la comida de la población; y clero es el que vela por la salud espiritual de la población. Pero ¿cómo se organizaba la sociedad feudal? Si bien vemos en las imágenes, vemos que está relacionada de manera piramidal, donde en la parte superior se encuentra el rey, seguido por los nobles, luego los cleros y enseguida los campesinos. En este caso, la nobleza era la clase social, la integraban todos los propietarios de las tierras, las cuales fueron ganadas gracias al poder militar que en sus momentos tuvieron. El clero estaba compuesto por los que hacían parte de la iglesia y a su vez eran los encargados de corregir el comportamiento de todos. Como era una sociedad teocéntrica, la iglesia tenía poder para la toma de decisiones. Los siervos, estos eran los menos privilegiados, estaban en la parte inferior de la pirámide social, como lo vemos en la imagen. Estos eran los campesinos que cultivaban las tierras, criaban animales, realizaban trabajos artesanales, entre otros. Pero, ¿cómo se daban los pactos feudales? Estos pactos se daban entre el señor y el vasallo. El protegido, llamado vasallo o servidor, prometía al señor obediencia, fidelidad y servicio. El señor le otorgaba protección y lo beneficiaba con el otorgamiento de un feudo. ¿Pero qué era el feudo? El feudo generalmente era una extensión de tierra, pero a veces podía ser un castillo u otro beneficio. A cambio de recibir el feudo, en beneficio, el vasallo debía cumplir con una ceremonia de vasallaje. En esta ceremonia se realizaba una serie de actos rituales, con lo que quedaba establecido el contrato feudal entre el señor y el vasallo. En este caso, podríamos definirlo de esta manera. El señor debe brindarle al vasallo protección militar, defensa judicial, entregarle un feudo y otorgarle manutención. Y el vasallo debe brindarle al señor consejo, auxilio económico y prestación militar. Si hablamos de la economía feudal, miramos con que esta estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería. Como vemos en la imagen, agricultura, artesanía y comercio, aunque en este caso el comercio era poco, lo que se comercializaba se realizaba por intercambio. La principal fuente de riqueza de la época eran las propiedades de tierras de las cuales eran dueños los señores feudales. Todo esto
Era un trabajo realizado por los siervos, quienes rendían tributos al señor feudal. Las ciudades empiezan a surgir cuando se desarrollan los burgos a orillas de los feudos, se dan centros comerciales y artesanales. Pero ¿cómo se da el fin del feudalismo? El fin del feudalismo, este sistema feudal se mantuvo aproximadamente entre los siglos IX y XV, aunque no presentó como tal un carácter monolítico y uniforme durante este tiempo. Fue desapareciendo gradualmente para dar paso a las relaciones sociales de producción más desarrolladas, es lo que llamamos el periodo de transición entre feudalismo a capitalismo. Una de las causas del fin del feudalismo es el surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores coinciden en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, llamada burguesía. Esta era formada por hombres libres, pero no nobles. Otra era la disminución demográfica. La población disminuyó muchísimo. Todo esto fue gracias a las pestes y guerras. Todo esto conllevó a la disminución de la mano de obra disponible. Las nuevas formas de desarrollo económico, en este caso la saturación de las tierras, llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. También tenemos la inconformidad de los campesinos, sabiendo que la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales era muchísima. Damos como conclusión a todo esto que el feudalismo fue un sistema de relaciones políticas y militares donde la producción de tierras era lo que los sostenía económicamente hablando. El señor feudal le daba tierras a los siervos para que a cambio le prestara sus servicios políticos y militares. Esta sociedad funcionaba por medio de la fidelidad, la cual eran pactos feudales y se hacían por medio de actos rituales. Muchas gracias.